Buenas, queridos estudiantes de matemática de la IED Camilo Torres. Les habla el profe Félix Ortiz, hoy con un nuevo tema al cual corresponde la guía número 2. El tema se llama ángulos y vamos a hacer la explicación de esta guía a través de 3 videos explicativos. En el primer video pues vamos a hablar de la definición de ángulo, la clasificación de ángulos y la medida de ángulos. En un segundo video pues vamos a hablar de las conversiones entre el sistema sexagesimal y cíclico. Y un tercer video pues hablamos de las operaciones con los ángulos. Entonces iniciemos explorando la definición de ángulo. Se define el ángulo como la unión de dos semirrectas que tienen el mismo punto de origen y que separa el plano en dos regiones angulares. Lo podemos ver aquí en esta gráfica. Aquí tenemos una semirrecta, miren que inicia en este punto y va al infinito, y aquí tenemos otra semirrecta que inicia en el mismo punto. La unión de esas dos semirrectas que tienen el mismo punto de origen forman un ángulo, y ese ángulo divide el plano en dos regiones angulares, una interna, mírenla aquí, si esto se va hasta el infinito, entonces va a cortar acá, y esto va hasta el infinito, va a cortar acá, entonces aquí hay una región que es interna, y otra región que está aquí afuera, que es una región externa. Entonces, es la unión de dos semirrectas con un mismo punto de origen y que dividen el plano en dos regiones angulares. Medir los ángulos resulta bien importante e interesante. Es más, los ángulos se pueden clasificar de acuerdo a sus medidas. Entonces, para medir los ángulos usamos dos sistemas generalmente, el sistema sexagesimal y el sistema cíclico, de lo cual hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos a clasificar de acuerdo a las medidas en el sistema sexagesimal. Entonces los podemos clasificar de la siguiente manera. Si la medida está entre 0 y 90 grados, decimos que el ángulo es agudo. Si la medida es exactamente 90 grados, decimos que el ángulo es recto. Si la medida es más de 90 y menos de 180 grados, decimos que el ángulo es obtuso. Si el ángulo mide exactamente 180 grados, decimos que es llano. Y si el ángulo mide exactamente 360 grados, decimos que es un ángulo giro. Veamos más de cerca esas definiciones observando ejemplos. Aquí tenemos un ángulo. En este ángulo no se aprecia dónde inicia el ángulo ni dónde termina. Significa que este es un ángulo simplemente dibujado en el plano y que podemos encontrar dos regiones. Si señalamos la parte de adentro, pues podemos decir que es un ángulo agudo. Pero si miramos la parte de afuera, entonces vamos a decir que este es un ángulo cerca al ángulo giro. Pero ¿cómo hacemos para determinar cuál es el lado inicial y cuál es el lado terminal? Generalmente usamos estas flechitas que están acá. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí y aquí estaría yo indicando que este es el lado inicial del ángulo y este es el lado terminal. Por lo tanto, este es un ángulo agudo. Pero ¿qué tal si nosotros en vez de usar esta flechita, usamos esta? Aquí encontraríamos entonces un ángulo, casi un ángulo giro. Lado inicial, lado terminal donde terminó la flechita. Entonces esas flechitas son muy importantes usarlas para poder determinar cuál es el lado inicial del ángulo y cuál es el lado terminal. ¿Por qué es importante determinar eso? Porque en trigonometría generalmente vamos a trabajar con los ángulos en posición normal. ¿Qué significa que esté en posición normal? Es decir, un ángulo cuyo lado inicial coincida con el eje X positivo. Significa entonces que este es el lado inicial. Entonces este sería el lado terminal. Entonces tendría que hacerle la flechita de esta manera. Inicia aquí, termina acá. Esto evidentemente es un ángulo
que está entre 0 y 90 grados, es un ángulo agudo. Podríamos señalar otro, por ejemplo ese. Este ángulo, ya sabemos que está en posición normal, inicia aquí, termina acá, entonces también es un ángulo agudo porque está entre 0 y 90 grados. Si el ángulo llegara hasta acá, es decir, inicia acá y llega hasta aquí, entonces tendríamos que mide exactamente 90 grados y sería un ángulo recto. Si el ángulo pasa por ahí y llega hasta por acá, así, miren, lado inicial, posición normal, va hasta aquí, entonces mediría más de 90 grados, más de 90 y menos de 180, sería un ángulo obtuso. Si el ángulo llega hasta aquí, va de aquí hasta acá, entonces decimos que es un ángulo llano, porque mide exactamente 180 grados. Si el ángulo pasa de allí, por ejemplo acá, entonces ya estamos hablando de un ángulo que es cerca a giro, a un ángulo giro. Es decir, observemos acá, si inicia aquí, que es el rojo, da la vuelta completa y llega aquí, tenemos un giro. Por lo tanto, si estamos analizando este ángulo, entonces aquí tenemos que esto es 3/4 de giro. Mire, 1/4 de giro, medio giro, 3/4 de giro. Entonces, si el ángulo pasa de 180, entonces ya tenemos que denominarlo en términos de giro. Aquí 3/4 de giro y aquí un ángulo giro completo. Para afianzar estos conceptos, en la guía aparece una actividad número 1. En esa actividad número 1 hay 3 preguntas que vamos a desarrollar a continuación. La primera pregunta es ¿qué es un ángulo? Ya la vimos allá en la definición atrás. Necesitamos dos semirrectas, la unión de dos semirrectas que tengan el mismo punto de origen. Y obviamente separan el plano en dos regiones angulares. Esa es la respuesta a esta primera pregunta. En la segunda pregunta habla de que si observas en tu entorno algunos ángulos. Nosotros vamos a usar estas imágenes que están aquí para ver en estos entornos que muestran las imágenes algunos ángulos. El primero de ellos, observenlo aquí arriba, lo dice en rojo acá, este ángulo es un ángulo recto. Vemos que las bases de este puente están formando un ángulo recto. En esta imagen, por ejemplo, podemos encontrar la imagen de un ángulo agudo, que están formados por las vigas de esta construcción arquitectónica. Están formando un ángulo agudo. Aquí, por ejemplo, podemos observar que esta viga que está aquí, que está dividida aquí, que llega una viga sobre ella, es decir, este es el soporte de estas otras vigas, forman un ángulo llano, lado inicial, lado terminal. Y aquí podemos encontrar que estas vigas que están aquí, que en la realidad formarían un ángulo recto, ¿verdad? Pero vemos que la forma aquí no es recta. Entonces tenemos un ángulo obtuso. Entonces quiere decir que en nuestro entorno vamos a encontrar esos ángulos. ¿Ustedes qué van a hacer allá en su guía? Van a identificar, además de los que yo les estoy dando, un ángulo recto más, un ángulo agudo más, un ángulo llano más y un ángulo obtuso. O sea que en general ustedes tienen que marcar dos ángulos rectos, dos ángulos agudos, dos ángulos llanos y dos ángulos obtusos. La tercera pregunta dice que ¿crees que es importante para algunas profesiones conocer y diferenciar los ángulos? Por supuesto, yo les voy a dar 3. Por ejemplo, en arquitectura, los que hacen construcciones y planos, es necesario que conozcan la clasificación de ángulos. En las ingenierías, los que hacen carreteras, los que hacen puentes, miren que necesitan conocer de ángulos. Y en aeronáutica, por ejemplo, los que pilotean aviones o los que conducen barcos, para saber su ubicación, esas ubicaciones se hacen en grados, minutos y segundos. Cuando hablamos de grados hacia el norte o grados hacia el sur, hacia el este, hacia el noreste, estamos hablando entonces de ángulos. Entonces miren, ahí hay 3 profesiones
donde es muy importante conocer la definición de ángulo y la clasificación de ángulos. Allí concluye la primera actividad. Ahora vamos a hablar un poquito de la representación de los ángulos y del sentido en que gira un ángulo. Comencemos primero con la representación. En gran parte de la geometría del bachillerato, nosotros hemos dicho que los ángulos se representan con letras mayúsculas y que le anteponemos un simbolito de ángulo o le colocamos en la parte superior un gorrito que significa ángulo. Pero en trigonometría es muy costumbre usar las letras del alfabeto griego. Esta letra que ustedes ven aquí, obsérvenla, se llama teta. Entonces es muy usual en trigonometría hablar del ángulo teta, del ángulo beta, alfa, phi, omega, rho, lambda y muchas letras del alfabeto griego que se usan tanto en trigonometría como en cálculo. Las más usadas para los ángulos son el ángulo teta, el ángulo beta y el ángulo alfa. Cuando hablamos de sentido de un ángulo, entonces estamos hablando del sentido negativo o sentido positivo. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un ángulo que es negativo, aquí tenemos un ángulo que es positivo y aquí tenemos otro ángulo que es positivo. ¿Cómo es ese cuento de positivo y negativo? Para que lo entiendas, yo necesito que te ubiques en un reloj. Es decir, las manecillas del reloj siempre van a girar en este sentido, es decir, a la derecha. O sea que si tenemos aquí la manecilla en posición normal, si gira hacia abajo, que son las manecillas del reloj, vamos a decir que el ángulo es negativo. Pero si la manecilla gira en contra del reloj, es decir, hacia arriba o hacia la izquierda, decimos que el ángulo es positivo. Entonces miremos aquí. Aquí tenemos el ángulo en posición normal. Vemos que la flecha inicia aquí y me está indicando un giro hacia abajo, es decir, a favor de las manecillas del reloj. Entonces decimos que el ángulo es negativo. Miren, termina aquí. Aquí, en cambio, mire que va a girar hacia arriba, es decir, hacia la izquierda, en contra de las manecillas del reloj. Entonces decimos que el ángulo es positivo. Aquí observe que también giró en contra de las manecillas del reloj, entonces el ángulo es positivo. ¿Para qué nos sirve eso? Para cuando vayamos a medir los ángulos. Entonces, cuando vamos a medir los ángulos, estamos hablando de dos sistemas, el sistema sexagesimal y el sistema cíclico. En el sistema sexagesimal recibe ese nombre porque va de 60 en 60. Ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, por ejemplo, yo quiero medir este ángulo que está aquí. Miren que este es el lado inicial, está en posición normal, y el lado terminal llegó aquí. Si yo quiero medir este ángulo, pues debo usar un transportador. El transportador es ese instrumento que ustedes ven en pantalla. El transportador entonces tiene aquí en su parte central por aquí una marquita, ya sea en alto relieve o con un huequito. Esa marquilla del transportador debe siempre coincidir con el vértice del ángulo. Y el lado inicial del ángulo debe coincidir con el 0 o 180. Es decir, cuando yo voy a medir un ángulo, entonces cojo el transportador y hago que la marquilla coincida con el vértice y que el lado inicial coincida con el 0. Hay que tratar de ser muy preciso. Entonces, simplemente ubicamos que esta línea coincida, que la marquilla coincida y ahora miramos a dónde llega el lado terminal. Entonces, el transportador tiene unas líneas pequeñitas, unas medianas y unas grandes. Las líneas grandes van de 10 en 10, las medianas van de 5 en 5 y las pequeñitas van de 1 en 1. Entonces, si yo voy a medir esto, pues yo no me voy a poner a contar de 1 en 1. Yo digo, aquí está la primera larga, entonces digo 10, 20, 30, 40, 50. Y después del 50 hay 1, 2, 3, 4 líneas. Bueno, entre la 3 y la 4. Eso significa que tengo 10, 20, 30, 40, 50, 53 grados o le puedo colocar 54 grados.
¿Ven? Aquí aparece que además de los 54 grados, aparece un 32 con una comilla y un 08 con dos comillas. Esta es la explicación al sistema sexagesimal que va de 60 en 60. Imaginemos por un momento que aquí está nuestra casa en Santa Marta y que aquí está Nueva York. Entonces, si este es Santa Marta y este es Nueva York, esta distancia no es así pequeña. Son una cantidad de kilómetros. Por lo tanto, esto que está aquí, esta distancia, esta abertura que está aquí, va a ser mucho más grande que esta. De tal manera que las lineecitas que representan los grados van a estar mucho más separadas. Tan separadas que yo lo puedo dividir en 60 minutos. Y cada uno de esos minutos lo puedo dividir en 60 segundos. De tal manera entonces que aquí encontramos que este ángulo mide 54 grados, 32 minutos y 8 segundos. Entonces, cuando estas distancias son muy grandes, entonces los grados no son suficientes y tenemos que recurrir a los minutos y a los segundos. Entonces, grados con un cerito, minutos con una comilla y segundos con dos comillas. ¿Ven? Pero ¿qué tal si no medimos el ángulo de adentro, sino el ángulo externo, el de afuera? Por ejemplo, ese. Entonces, posición normal y vamos a medir de aquí hasta llegar acá. Pero resulta que ya nosotros sabemos que de aquí hasta aquí hay 270 y que de aquí hasta aquí hay 90. O sea, 180 más 90 hay 270 grados hasta aquí. Entonces, sencillamente nosotros decimos aquí así, mire, 270 hasta aquí hay 270 y empiezo a contar. 280, 290, 300, 305 y una rayita más. O sea que estamos hablando de 306 grados. Pero resulta que tiene un signo negativo. Claro, porque es que está girando hacia abajo, a favor de las manecillas del reloj. Entonces significa que el ángulo es negativo. Entonces, mire, este ángulo de aquí para acá es positivo, mide 54 grados aproximadamente. Y si el ángulo externo lo medimos, entonces mide 306 grados negativos. Apliquemos eso aquí en el otro ángulo. Entonces podemos ver aquí que este ángulo inicia acá, termina acá. Entonces colocamos el transportador, obviamente lo colocamos hacia abajo, porque de aquí hasta aquí ya sabemos que hay 180 grados. Entonces solamente me faltaría medir o contabilizar este pedacito. Entonces, de aquí hasta aquí ya tengo 180 grados. 180, 190, 200, 210 y 4 rayitas más. O sea que estamos hablando de un ángulo de 214 grados. Positivo porque está girando en contra de las manecillas del reloj. Si miramos el ángulo negativo, es decir, que gire hacia abajo, entonces vamos a encontrar de aquí hasta aquí 90 grados. 90, 100, 110, 120, 130, 140, 145, 146. Pero como es negativo, entonces escribimos menos 146 grados. Para evidenciar que hemos aprendido, pues entonces nos vamos a la actividad número 2. En la actividad número 2, que ustedes tienen allá en su módulo, en su guía, van a encontrar dos errores. Van a encontrar error aquí, porque la línea no llega hasta acá, sino que debe llegar hasta aquí. Y van a encontrar también error hasta acá. Aquí la línea no hace el giro completo, sino que llega hasta acá. Estos dos ángulos vamos a medirlos, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces vamos a comenzar con este que está aquí. Entonces lo primero que hago es dibujarlo, ¿no? Ahí está el ángulo. Posición inicial, lado terminal. Entonces vamos a medir este ángulo que hace este movimiento. Le miremos aquí. Hasta aquí encontramos un giro. Ya llevamos 360 grados. Miren, voy de nuevo, llego acá, 360 grados. Pero él no termina ahí, él sigue. Ya sabemos que aquí hay 180 y hasta aquí 270. Entonces básicamente tenemos de aquí hasta aquí 360 grados
y tenemos 270 grados más. Hacemos la suma, mire, al hacer la suma vamos a encontrar que 360 grados más 270 da 630 grados. Entonces usted viene aquí y me coloca que este ángulo mide 630 grados. 360 hasta aquí, más 270 da 630 grados. Si queremos medir este que está aquí, entonces mire lo que hacemos. Iniciamos aquí, ya sabemos que es negativo porque va hacia abajo. Hasta aquí tenemos un giro, ya llevamos 360 grados. Y este de aquí, que ya lo conocemos, mire, hasta acá, tendría hasta aquí 180 más 45 más serían 225. Entonces, mire, de aquí hasta acá, 360 grados. Y de aquí hasta acá, 225 grados. Sumamos esos dos y nos da 360 un giro, 225 la otra parte, 585 grados. Usted viene aquí y me coloca que esto mide menos 585 grados. ¿Correcto? Bueno, creo que con eso terminamos una primera parte. Espero haber sido de utilidad y nos vemos en la segunda parte de este video de ángulos. Que Dios les bendiga.